Bueno, muy bien. Buenos días. Vamos a comenzar una vez más en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe una vez más con su Espíritu, que pueda estar en medio nuestro, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y así dispuestos de corazón poder escucharle. Siempre que nos reunimos es grato poder escuchar al Señor. Y también de manera particular, cuando nos sentamos frente a la Escritura, poder escuchar, ¿no?, que el Señor nos habla particularmente a cada uno de nosotros. Pero hoy, bueno, el Señor por su gracia nos da una posibilidad nueva de poder encontrarnos, de poder dirigirnos a Él. Y siempre es bueno comenzar con una oración para que el Señor esté con nosotros. Así que vamos a orar una vez más y luego comenzamos, ¿sí? Oremos. Padre, queremos agradecerte, Señor. Darte muchas gracias por la vida que nos das, por la vida en Cristo, Señor, por ese Espíritu que proviene de ti, Señor, y se ha instalado en cada uno de nuestros corazones, por tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos ver el perdón de pecados que hay en Cristo, en la obra de la cruz, y hoy podemos vivir vidas nuevas, Señor, vidas que pretenden honrarte, con una intención firme de corazón de así hacerlo, Señor. Pero te damos gracias, Padre, porque si podemos perseverar en estas cosas es por medio de tu Santo Espíritu, ese Espíritu al cual hoy apelamos una vez más, Señor, para que tú te presentes en medio nuestro y por medio de tu palabra puedas hablarnos y también dirigir nuestros corazones, Señor, y el corazón de aquellos que están sin Cristo a ti, y que así puedan ver, Señor, en un arrepentimiento genuino y en una fe genuina a Cristo, para que su corazón, Señor, sea también transformado a la imagen de nuestro Señor. Por eso, Padre, te damos muchas gracias. Gracias por los que hoy podemos estar aquí. Sin duda, esto es parte de tu voluntad hacia cada uno de nosotros. Y te rogamos por aquellos que están en camino, Señor, y aquellos que quizás en este día no le vamos a ver, por alguna causa particular, para que tú puedas consolar también sus corazones, Señor. Te damos muchas gracias y te rogamos tu compañía en este tiempo. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien. La semana pasada pudimos terminar, por la gracia del Señor, la primera parte de los mandamientos que encierran esos 4 primeros, ¿no?, que hemos transitado ya. Ustedes saben que estamos en la ley del Señor y en la ley moral del Señor, ¿no? Entonces hemos transitado los primeros 4 mandamientos y la semana pasada, como les decía, terminamos el día del Señor. En realidad, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hoy, por la gracia del Señor, vamos a comenzar a partir del 5.º mandamiento. Este 5.º mandamiento lo vamos a dividir en 2 enseñanzas. Si el Señor nos acompaña, será la primera hoy y la segunda el domingo próximo. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar este 5.º mandamiento, que lo vamos a encontrar ahí en el versículo 12 del libro de Éxodo, en el capítulo 20. Si ustedes me acompañan hasta ahí, vamos a leer este mandamiento, que es el 5.º mandamiento, que seguramente ustedes lo han leído y ya lo tienen presente en sus mentes y en su corazón. Pero vamos a recordarlo. Bueno, estuvimos transitando en el mandamiento que dice el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre del Señor en vano, acuérdate del día de reposo. Y hoy llegamos al 5.º. Este 5.º mandamiento dice así en la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien. Este es un mandamiento que se refiere ya a la segunda tabla dada por el Señor en los mandamientos. Del 1.º al 4.º es una relación o unos mandamientos que están dirigidos al hombre en relación directa a Dios. Pero en esta segunda tabla, de alguna manera el Señor está tratando con el corazón
de la gente, de la humanidad en general, con mandatos que debemos obedecer en cuanto a la relación que tenemos con las demás personas. Y ustedes van a ver a medida que nosotros vayamos transitando, y seguramente ya lo sabemos, que todos estos mandatos que vienen desde hasta el último, hasta el 10º, se trata de cómo debemos comportarnos para con los demás. Los primeros 4 eran en relación a Dios, ¿no? De manera directa hacia Dios, lo que nosotros debemos respetar y obedecer hacia Él. Y estos 6 últimos, del 5º al 10º, encierran la relación de obediencia hacia los demás. Pero de alguna forma estas 2 tablas no están divididas. O sea, hay una división, pero no están divididas en cuanto a que una tiene que ver con la otra. No es que las vamos a separar. Dijimos desde el principio que la ley moral de Dios es un compacto, ¿no? Es una serie de ordenanzas, de mandatos que el Señor da para que se cumplan en toda su totalidad, sí. Y que si uno desobedece a alguno, se hace culpable de todos, ¿no? Como dice la Escritura. Y seguramente, y sabemos que no vamos a cumplir los mandamientos, como bien escuchábamos nuestro hermano Horacio hace algunos domingos atrás en su predicación. Nadie puede cumplir los mandamientos del Señor, y no es que por cumplir esos mandamientos vamos a alcanzar la salvación, sino que hoy parte desde otro punto el cumplirlos, en el hecho de deleitarnos en esa ley del Señor. Pero decíamos que de alguna forma estas 2 tablas no están divididas una de la otra, sino que tienen una cierta unión. Porque no podremos cumplir la primer tabla, la que vimos hasta el domingo pasado, si no lo hacemos con la segunda. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros, si vamos a Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice, es mentiroso, dice Juan. Es tajante, ¿no? Es una apreciación firme. Si alguno dice, yo amo a Dios, si alguno dice, yo cumplo los 4 mandatos primeros, los que vimos hasta el domingo pasado, pero a su vez aborrece a su hermano, es mentiroso. Por lo tanto, hay una cierta relación entre la segunda tabla, desde el 5º mandamiento hasta el 10º, con la primera, del 1 al 4. Pues el que no ama a su hermano, sigue diciendo Juan, a quien ha visto, a quien ve con sus propios ojos, con quien comparte, con quien vive, con quien transita, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, cuando nosotros tenemos este versículo en mente, y es algo de aplicación fácil y directa en nuestras vidas como congregación, y hasta incluso me animo a decir hasta con el mundo también, de amar al mundo también, no al mundo en el sistema, sino a las personas. Entonces, ahí podemos ver con claridad que no es que es una división de 2 tablas porque no tienen nada que ver una de la otra, sino que para cumplir la primera debe cumplirse automática y naturalmente la segunda, ¿no? Que es la relación para con los demás. Porque de alguna manera lo que estoy haciendo es cumplir con la ley de Dios en cuanto a mi relación con los demás. Y ese es el punto, ¿no? No podremos cumplir bien la primer parte de los mandamientos, los que ya hemos visto, si no lo hacemos también con la segunda parte. Ahora, para desarrollar este 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, a pesar de tener alguna razón, y la razón que pone o el argumento es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, nosotros no vamos a tratar el argumento en estas 2 enseñanzas, sino que lo que vamos a ver y a detenernos y andar es en el mandato primordialmente, ¿no? O sea,
Honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que vamos a tratar de ver en estas dos enseñanzas, hoy y el domingo próximo, porque si no nos va a llevar más tiempo, pero el punto es, como por ejemplo, en el mandamiento anterior que vimos, acuérdate del día de reposo para santificarnos, ¿no? O sea, acuérdate del día y el propósito por el cual tiene ese día de parte del Señor. Bueno, hoy aquí vamos a ver el hecho, y el domingo próximo, honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a ver este mandamiento, hermanos, sobre dos puntos. Hoy lo vamos a ver en cuanto a los diversos sentidos que podemos encontrar en la palabra padre. O sea, ¿a quiénes o a qué funciones podemos aplicar esta palabra, ¿no? Y el domingo próximo nos vamos a referir directamente a la relación entre padre e hijo. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque cuando dice honra a tu padre, esa palabra padre puede tener diversos sentidos. Yo sé que muchas veces nosotros entendemos que este mandamiento se transmite y va apuntado directamente a la relación de los padres con los hijos, la honra que le deben los hijos a los padres. Y es verdad, aplica esto y es parte de la enseñanza de este mandamiento. Pero cuando nosotros vemos la palabra padre, podemos ver también algunas otras connotaciones en lo referente a eso. Podemos hablar de padre como un padre político, como alguien que lleva adelante una función política, y verlo como un padre. Podemos ver a un padre refiriéndonos a su edad, a una edad avanzada. Podemos ver a alguien como un padre espiritual también, como por ejemplo la relación de, no sé, Pablo y Timoteo, ¿no? Era su hijo espiritual, por lo tanto, para Timoteo debiera ser Pablo su padre espiritual. Podemos ver a un padre doméstico como un amo, digamos, ¿no? de su casa o de sus siervos a nivel laboral. Y podemos ver al padre natural, que es el que vamos a ver el domingo próximo, cuando trata de la relación biológica, ¿no? De padres y hijos en la familia. Pero cuando vemos la palabra padre, podemos ver todo esto. Entonces el mandamiento nos va a ir dando una base que no solamente es de aplicación directa, si bien lo es, a la relación entre padres e hijos en una familia y cómo los hijos deben honrar a su padre, sino que también vamos a ver hoy, si el Señor nos ayuda, a ver estos campos en el cual alguien puede ser considerado como padre, de acuerdo a su función o a lo que lleva adelante, ¿no? Y esto va a ser una buena base para poder, digamos, plantarnos a ver la honra de hijos hacia los padres el domingo próximo. Dijimos que, en primer lugar, se puede considerar a alguien como un padre político, ¿no? Como aquel que gobierna en un país, como esa persona que tiene la responsabilidad frente a un país o a un reino, de ser visto como aquel que fomenta o debiera fomentar virtud en el pueblo, como aquel que puede ser visto como el sustentador del pueblo, como aquel que castiga el vicio en el pueblo, como aquel que hace cumplir las leyes y las ordenanzas en ese pueblo también, aquel que puede llegar a ser visto como el sustentador de la viuda o del huérfano de ese pueblo. Esto sería una gran bendición si en nuestros tiempos esto fuera real, ¿no? O si en nuestro país o en nuestros países sea así, fuera así en este tiempo. Alguien así fue Job. Cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 29, versículo 16, a los menesterosos era padre. A los menesterosos, ¿no? Era como un padre para ellos, Job. Y de la causa que no entendía, porque no podía saber todas las cosas, dice, me informaba con diligencia. O sea, él tenía un espíritu de padre, ¿no? Tenía un espíritu de preocuparse, de buscar
la buena providencia, vamos a decir, para aquellos en los cuales él los tenía como importantes. Entonces, cumplía de alguna función esa, no digo con la familia en sí, sino para con todos, ¿no? Ese título de padre. Ahora, en el mundo en el que nosotros vivimos, esta idea es bastante lejana. Considerar un presidente de la nación en nuestros países, Latinoamérica, porque casi todos somos de por aquí, casi nadie considera a los presidentes como un padre, lamentablemente, ¿no? Y entonces, bueno, es un pensamiento que está medio vago en nuestras mentes. No pensamos en el presidente como aquel que tiene la responsabilidad sobre la nación a la que fue llamado. Sin embargo, en la antigüedad esto sí se veía así, de esta manera, ¿no? Y no solo en los gobernantes, sino principalmente el rey, que estaba por sobre los gobernantes. Ese sí era visto como un padre, en el tiempo antiguo, ¿no? Y ustedes saben que en la Escritura, en algunas oportunidades, se denomina padres a los reyes de los reinos o a los reyes de los imperios. Se les denomina padres. Ellos tenían la responsabilidad de ayudar, de educar a sus súbditos, ¿no? En la piedad. Era una de las responsabilidades que tenían. Y lo hacían por medio de las leyes y lo hacían por medio de su ejemplo. Su ejemplo era fundamental para los súbditos. Veían en el rey una figura de padre, una figura al cual debían honrar, porque llevaban una buena labor, porque eran consecuentes con lo que decían y porque se preocupaban por el pueblo, ¿no? Entonces ellos tenían la responsabilidad de educar con su ejemplo a los demás. Y también tenían la responsabilidad de buscar prosperidad para ese pueblo. Entonces, uno dice, bueno, la figura del padre se agranda ahí, ¿no? Porque no es solamente el mandato de honrar a los padres, de los hijos hacia los padres, sino que podría, o por lo menos en la antigüedad se consideraba a los reyes como padres de esas naciones o de esos imperios. Bueno, así fueron, por ejemplo, David, así fue Josías, así fue Ezequías. Después, más adelante en la historia, así fue Constantino también. Y la historia también habla bien de Teodosio, hombres que no son muy conocidos quizás por todos nosotros, pero hombres que a lo largo de la historia tenían esta función y la consideraban así, como padres de sus reinos, ¿no? Y entonces ellos eran honrados. Ahora, eran honrados por varias razones, ¿no? Una de ellas es que la posición que tenían en sí, ya la función que el pueblo les daba, era una posición honorable. Por lo tanto, debían ser honrados. Ahora, nosotros sabemos que muchas veces la honra a alguien que está en una posición de eminencia se la da de acuerdo a lo que ve que hace de acuerdo a esa función. Si no, es bastante complejo honrar a alguien que no está honrando esa función, ¿no? Pero nosotros también, por otro lado, no debemos olvidar que aquellos que están puestos en esa posición de eminencia están puestos por Dios. Para guardar el orden, para guardar la armonía. Esto es lo que debiera suceder generalmente, ¿no? Ustedes saben que la palabra dice en el libro de Jueces que cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Bueno, en ocasiones, aunque los gobernantes estén hoy día en sus funciones, el pueblo también hace lo que quiere. Así que imagínense si no hubiera gobernantes, si no hubiera padres, por decirlo así, que honren y que vivan su función de acuerdo a lo que Dios dice. Sería una selva esto, directamente. Pero Dios también busca que los reyes, dentro de las razones por las cuales hay que honrarlos,
promuevan justicia, ¿no? Que es lo que muchas veces que nosotros no vemos hoy día. Que esos que están en eminencia cumplan las leyes y que las vivan, ¿no? Y que hagan vivirlas al pueblo. O sea, que promuevan esa justicia que dicen creer. Y que se preocupen por el pueblo. Bueno, esto lamentablemente hoy no pasa. Hay un emperador que quizás ustedes lo escucharon nombrar alguna vez, que se llamaba Marco Aurelio. Él se tomaba 1 hora por día para escuchar las quejas de los oprimidos. Se tomaba ese trabajo. 1 hora por día lo dedicaba a escuchar las necesidades, las quejas, los problemas del pueblo. Bueno sería ver en nuestros días esto, ¿no? Pero bueno, estamos lejos de algo así. Sin embargo, la honra al rey se muestra por medio de un respeto civil, ¿no? y una sumisión a las leyes. ¿Nosotros de qué manera honramos al Señor? Obedeciendo su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es algo que es claro para el pueblo de Dios, ¿no? Y si uno tuviera que honrar a un padre político, bueno, lo haría en sumisión a las leyes, siempre que no estén en contra de la ley de Dios, ¿no? Para los hijos de Dios el límite de la ley del mundo es la transgresión a la ley de Dios. Cuando pasa eso, no estamos obligados a cumplir la ley del mundo. Pero por otro lado, sí, también la honra para ellos sería orar, sí, por los reyes, ¿no? Y por los que están en eminencia. Eso es parte de nuestra honra para con ellos. Bueno, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Entonces, parte de la honra es cumplir las leyes, obedecerlas y orar por ellos. ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos, las razones que tienen para cumplir su función y ser honrados, las viven y las cumplen, ¿no? Entonces, así es que podemos pensar en un padre político, digamos. Y ese padre político tendría que recibir honra de parte de su pueblo si su labor es acorde al llamado que tiene. Entonces, así como en primer lugar podemos decir que hay padres políticos, o debiera haberlos, como en tiempo antiguo. Ahora, en segundo lugar, se puede pensar también en un padre anciano, ¿no? Alguien ya avanzado en años, que es venerado por esa edad avanzada. Que uno lo respeta por esa edad avanzada. Que ya tiene el pelo canoso, que ya tiene su cara arrugada por el paso del tiempo, pero que en su interior todavía hay vida, ¿no? Y hay mucho para aprender de él. Este sería un padre anciano, una persona de años a cual uno quiere honrar. A esto se refiere el libro de Levítico, ¿no? En 19:32, cuando dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Nosotros leemos el contexto, podemos ver algo de eso, pero es claro el versículo, ¿no? En la honra, en el respeto, en la admiración para con esos hombres. Ahora, algunos de esos hombres ancianos quizás no son padres biológicos, quizás no tienen hijos literales, ¿no? Como nosotros tenemos, quizás hay algunos que no. Pero a pesar de esto, son hombres que en su edad y a pesar de sus años siguen dando fruto. Y siguen pudiendo ser ejemplos, ¿no? Para los que vienen detrás. Entonces, es mandato del Señor honrar a estos hombres porque sus vidas siguen reflejando virtud hacia Dios o para con Dios y también para con otros. Y esto es de ejemplo para todos. Para los más jóvenes, para los de mediana edad, para los más jóvenes, para los más chicos también. Siempre se ve a una persona así con ternura, se lo ve
con un respeto, y más aún, si ese hombre es un hombre temeroso del Señor. Entonces debemos estimarlo, reverenciarlo como a un padre. A veces vemos esta figura en algún abuelo en la familia, ¿no? Sí, de parte de nuestras madres o de nuestros padres. Puede haber abuelos así en nuestra familia, ¿no? Y si es un abuelo en el Señor, como les decía, bueno, más aún debe ser la honra, porque sus consejos siempre van a estar fundados en la palabra. Porque su amor siempre va a estar apoyado en el amor de Dios. Su exhortación va a ser para crecimiento en nuestra vida. Y va a ser de ayuda. Su aliento va a ser para que en esta vida nosotros podamos llegar a tener largos días en esta tierra, porque estuvimos todo el tiempo honrando y obedeciendo a Dios. Entonces, cuánto más cuando tenemos esos padres ancianos que son de Cristo, ¿no? Por lo tanto, a estos hombres también se les debe honra. En tercer lugar, puede haber entre nosotros padres espirituales, que pueden ser los pastores, ¿no? O los ministros de la iglesia. Y ellos también deben ser honrados en cuanto a su función. Esto es algo que nosotros estamos viendo los miércoles y estamos viendo a través de lo que estamos entendiendo en este tiempo en el cual estamos transitando hacia el punto o el tiempo en el cual el Señor nos quiere regalar estos oficiales. Ahora, ¿por qué deben ser honrados, no? Bueno, ellos son los mensajeros de Dios. De alguna manera tienen el título de embajadores, ¿no? Como todos nosotros, cuando predicamos el Evangelio, somos embajadores en nombre de Dios y estamos llamados al ministerio de la reconciliación, como dice ahí en la carta a los Corintios. Y la función de estos ministros, de estos pastores, es honorable también, por lo tanto deben ser honrados. Somos embajadores en nombre de Cristo, le dice Pablo a los Corintios, ¿no? Por lo tanto, estos hombres representan a Dios mismo y a la causa de la obra que hacen, o por causa, digamos, de la obra que hacen, deben ser honrados. Pero ¿de qué se trata la obra que llevan adelante? Y esto también es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Nosotros en este último tiempo. Algunas de las cosas que vamos a poner sobre la mesa o de las que tendríamos que estar viendo, bueno, son las funciones de los pastores. Dentro de sus tareas, por ejemplo, está el hecho de llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Esto es sin duda así. Una de sus funciones es esta. Otra de las funciones, y creo que es la fundamental, es de cuidar el corazón y cuidar y alimentar el corazón del pueblo de Dios, ¿no? En esa iglesia local. Otra de las funciones es apartar a los hombres del pecado, ¿no? O de la influencia del pecado y de la influencia de Satanás en sus vidas. Tienen también la tarea de iluminar las vidas de aquellos que son, digamos, manejados por el pecado y de a poco se van apartando de la iglesia local. Aquellos que se están extraviando quizás, ¿no? Por el pecado. Cuando hay hombres así, bueno, ellos deben ser honrados, respetándolos, ¿no? Como dice Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, versículo 13, dice Pablo, reconociendo a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Pablo le da ese consejo a los tesalonicenses, pero porque esas personas están cumpliendo su función bien.
entonces deben ser honrados. Ahora nosotros sabemos y tenemos que reconocer lamentablemente que hay muchos ministros que han desprestigiado el Evangelio de Cristo, lamentablemente. Son situaciones que vemos y que seguiremos viendo. Hay muchos que han distorsionado la palabra o han pecado escandalosamente y esto ha desprestigiado en definitiva y fundamentalmente la palabra misma, ¿no? Hay muchos que han producido en otros desconsideración a la palabra y al nombre de Dios. Muchos han contribuido con sus vidas escandalosas a que otros menosprecien a Dios. Pero aunque haya algunos que no merezcan honra por llevar adelante vidas así mientras predican el Evangelio, hay otros que por el contrario sí merecen la honra por el trabajo fiel al Señor. Y muchas veces muchos de ellos no serán conocidos en el mundo cristiano o evangélico, sino que trabajarán en el anonimato. Quizás muchos de ellos no estarán en las redes sociales o no estarán siendo conocidos por cuestiones de doctrinas, de reformas o de lo que sea, sino que van a trabajar en el anonimato. Bueno, esos hombres fieles al Señor deben ser honrados como a padres espirituales. Por la obra en llevar almas a Cristo y en dirigir a su pueblo. Es una obra venerada por Dios, es una obra que Dios pide a los pastores, a esos padres espirituales en llevar adelante. De eso trata la función del ministro. Ahora también nosotros debemos honrar a esos ministros o a esos pastores, defendiéndolos y borrando toda calumnia hacia ellos que es puesta de manera injusta, ¿no? O sea, injustamente. Las calumnias injustas, digamos, para con esos hombres. No podemos tapar el pecado. Y Dios no nos llama a tapar el pecado de estas personas, si los hay. Pero sí también estamos llamados a defender las calumnias, ¿no? Esas cosas que no tienen fundamento, esas cosas que son dichas quizás por alguien, por los de dentro o por los de fuera, injustamente, siendo mentira, ¿no? Bueno, si nosotros defendemos a estos padres espirituales, cuando la razón es justa y es verdadera, entonces estaremos también honrándolos. Porque pensemos esto, hermanos. De no ser por el ministerio, sabemos que la obra es del Señor. Pero el Señor ha instalado el ministerio de la predicación y el ministerio de los pastores en las iglesias. Él ha conformado la iglesia así, oficiales y miembros. Entonces, de no ser por el ministerio, muchos seguirían en el desierto. Muchos de nosotros seguiríamos inmersos en nuestros delitos y pecados si una vez no nos hubieran llevado a una iglesia y a escuchar a alguien que es un pastor predicar el Evangelio de Cristo. Por otro lado, a la iglesia hoy día no podríamos ni celebrar las ordenanzas, lo cual nosotros entendemos que las deben oficiar los pastores, tanto la cena del Señor como el bautismo. Entonces ese ministerio puesto por el Señor, que lo extraemos de la palabra, en oficiales, en padres espirituales, son ministerios que nosotros tenemos que honrar por el grado de honra que Dios le da. Así que Dios se vale de vasos de barro en su mano. Se vale de personas limitadas, se vale de personas que tienen pecado, pero que no lo viven como una práctica. Porque si fuera una práctica de pecado, como dice la primera carta de Juan, ellos son del diablo. Lo dice el Señor. Así todos deben ser honrados, ¿no? Para que el reino del Señor siga adelante hasta cumplir su propósito eterno. Un verdadero ministro, un verdadero pastor, se supone que está intercediendo en oración por sus ovejas, ¿no? Por su pueblo, todo el tiempo. Ahora, ¿no defenderemos nosotros a ese que intercede frente a Dios por nosotros cuando es atacado con mentiras? Debiéramos hacerlo.
Si es que es mentira lo que se dice. Si no, habrá que llamarle la atención al hermano. Claro que estamos llamados a esas cosas. Debemos defenderlo. Y cuando lo defendemos, estamos honrando la posición en la cual Dios lo puso. Si es que la cumple bien. El otro día hablábamos con una persona en el trabajo que contaba una historia por la cual hoy no quiere saber nada de la iglesia ni de los pastores, porque hace muchísimos años atrás en su provincia donde vivía nos contaba que había sido engañado por alguien que vino, se postuló de pastor. Bueno, por eso no es necesaria una buena eclesiología, ¿no? Apareció como las corrientes de Estados Unidos, vienen los pastores, ponen un lugar con algunos dólares, instalan una iglesia y son los pastores de ahí. Nadie los eligió, pero son los pastores. Y este hombre, en 2 años de, ¿cómo decir? Recopilar no es la palabra, de recibir ofrendas, se alzó con el botín y se fue. Entonces, claro, esta persona nos contaba cuando pasó eso, imagínate, ¿no? No puedo confiar en la gente. Y claro, confiar en el hombre trae estas cosas, lamentablemente. Y no tener una eclesiología clara, y no haber sido constituido por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Puede pasar. Bueno, que el Señor nos libre de todas estas cosas. Pero lo que termina sucediendo es que la gente no quiere escuchar de Cristo, ni de la iglesia, porque fueron lastimados por el hombre, pero no fueron lastimados por Dios. Y hasta que esa persona pueda comprender realmente lo que Dios dice, bueno, seguramente va a pasar tiempo, pero confiamos en que el Espíritu del Señor les pueda hablar. Entonces debemos defender a aquel que no entra y no incurre en esos pecados. Pero si es atacado justamente porque está pecando, entonces nosotros debemos honrar a Dios confrontando el pecado de ese hermano. Por otro lado, si la doctrina de este padre espiritual, de este pastor, es bíblica, si se toma de la Biblia para transmitir la verdad de Dios, debemos honrarlo. ¿Y cómo lo honramos? Conformándonos a su doctrina. ¿Por qué es su doctrina? No, porque su doctrina es la doctrina del Evangelio. No es por lo que él dice, por lo que piensa o lo que cree que dice, sino porque lo está sacando, extrayendo de la palabra. Entonces es una forma de honrarlo, porque es parte de la palabra. La mayor honra que nosotros podemos dar a un ministro fiel del Evangelio, no solamente es oír el Evangelio, sino obedecer el Evangelio. No hay nada más triste que predicar el Evangelio y luego ver que las almas hacen oídos sordos a eso. Y que no solamente hacen oídos sordos, sino que al hacer oídos sordos desobedecen la predicación. Por lo tanto, desobedecen a Dios. Entonces, ¿queremos honrar el ministerio? Oigamos y obedezcamos. Porque es Dios el que está hablando. No es el ministro. Es Dios. Es su palabra. Una iglesia próspera va a ser la corona del ministro. Pero no una corona para alzarse en jactancia. Oh, miren lo que estoy logrando en esta iglesia local. Sino es una corona que se va a poner a los pies del Señor. Esto es lo que tú me diste, Señor. Esto es lo que tú le has dado al pastor. Y ahora lo pone delante de ti. Ayudó a estas almas a acercarse al reino de Cristo en la eternidad. Thomas Watson lo decía de esta manera. Dice, cuando hay una metamorfosis, o sea, ese es un cambio, ¿no? Y se obra un cambio, o se ve un cambio. Cuando el pueblo entra orgulloso y sale humilde, escuchando la palabra. Cuando entra terrenal, pero sale celestial. Cuando entran leprosos como Naamán en el Jordán, pero salen curados, entonces se honra el ministerio. Y sí,
Porque la palabra fiel se predica y el Espíritu actúa en una palabra fiel. El Espíritu no va a actuar en una iglesia neopentecostal en donde es todo un show. El Espíritu no va a actuar en los lugares en donde la palabra fiel del Evangelio no se predica. El Espíritu actúa sobre la palabra del Señor, no con otra cosa. Si hay otro evangelio que no existe, sea anatema. Nosotros sabemos que la obra es de Dios, ¿no? Pero el siervo de Dios es el Padre espiritual que debe ser honrado por su iglesia, si es que cumple su función. Cuando esa iglesia prospera bajo su ministerio y cuando ponen en práctica los sermones, ¿no?, que ellos predican. Porque ese hombre, mientras esto sucede en medio de la iglesia, él está honrando al Padre con su vida y con su fidelidad. Esto es una cadena. La iglesia honra al ministerio, mientras que el ministro honra al Padre. No hay tal cosa como una predicación desvinculada del Espíritu del Señor. Puede haber mucha intelectualidad, puede haber hasta convencimiento humano, pero el Señor debe actuar. Y en eso debemos esperar. No es la elocuencia de quien predica, no es la facilidad de palabras de quien habla, sino la obra del Señor. Pero en cuanto al lugar también encontramos al padre doméstico, ¿no? O sea, el padre de la casa. Esto es el señor de la casa. Este señor es con minúscula. El amo, digamos, de la casa. No estamos hablando del Señor de los cielos. Los siervos de Naamán, por ejemplo, ¿no?, llamaban padre a su señor. Lo llamaban padre. Y leía algo que decía que en el griego el centurión llama a su hijo siervo. Por lo tanto, ese hijo le decía, lo llamaba así al padre, ¿no? Señor. Bueno, yo he llegado a escuchar en algunas familias cómo sus hijos le dicen al padre Señor, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ya esto no sucede. O por lo menos yo no lo escucho. Pero hace tiempo sí, ¿no? Con esa reverencia, con ese respeto. Así que el siervo debe honrar a su Señor como si fuera el padre de familia. Aunque quizás a veces ese Señor no está muy calificado para ser honrado, ¿no? Pero siempre el siervo debe recordar el deber que tiene, de honrar a ese Señor. El siervo debe honrar a su Señor en las cosas lícitas, ¿no?, y honradas. Y hay algo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar, ¿no? Bueno, esto creo que a muchos nos ha pasado en algún momento. Cuando tuvimos que respetar a nuestros amos en algún trabajo. Había algunos que eran bastante difíciles de soportar. Pero el Señor nos llama a esto, ¿no? Sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto es honra. Dios dice que quien se opone a la autoridad, a Dios se está resistiendo. Por lo tanto, estamos llamados como hijos de Dios a cumplir esta parte en la palabra, ¿no? Los siervos deben honrar a sus amos. Ahora, el siervo honra a su señor cuando es leal. El siervo honra a su señor cuando su servicio es fiel a su señor. Estamos hablando a su amo, no al Señor de los cielos, ¿sí? Que se entiende. Pero el ocioso, el que está en un trabajo y es ocioso, es vago, se anda escapando por ahí, se pone detrás de algún lado, deja pasar el tiempo, es una especie de ladrón, que aunque no roba los bienes de su amo, bueno, lo que está hurtando es el tiempo de trabajo. Entonces, no está siendo leal, no está honrando a ese señor que lo está contratando.
Si sos un siervo en tu trabajo, hermano, esta es la conducta que debes tener o que debemos tener. Para honrar a ese Señor que el Señor de los cielos ha puesto delante nuestro. El siervo es discreto con respecto a las cosas íntimas, ¿no?, de su amo o de su Señor. Y si esos secretos que tienen entre ellos, que mientras que no sean pecaminosos, no tiene por qué andar ventilándonos en otro lado. Eso es parte de la honra que tiene que tenerle, siempre y cuando no sean pecados, ¿no? Uno no puede estar siendo cómplice del pecado, pero si no son cosas pecaminosas, por ejemplo, no sé, uno trabaja en una fábrica y sabe algo de la administración de la fábrica, bueno, no es pecaminoso, lo sabe porque su amo se lo ha querido decir o comentar, bueno, no tiene por qué ir a comentarlo por ahí tampoco, o lo que sea, cosas de ese tipo, ¿no? No cosas pecaminosas. Entonces, si el siervo es discreto, está honrando a su amo. Un buen siervo honra a su señor cuando busca el beneficio de su señor. Cuando no desperdicia los insumos, por ejemplo, que compra ese amo para trabajar. Que cuida bien las pertenencias propias de ese amo. Bueno, ese es un buen siervo, es un siervo que está honrando. ¿Recuerdan ustedes el siervo de Abraham? Bueno, ese era un siervo que honraba a Abraham. Cuando lo enviaba a hacer algún negocio en su nombre, él es como si lo hacía para él mismo, ¿no? Como si fuera suyo. En Génesis 24:2 dice: oh Jehová, Dios de mi Señor, esta es la oración del siervo. Oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame hoy el tener un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. El contexto de esto es cuando iba a buscar mujer para su hijo, ¿recuerdan? Entonces él decía esto: dame hoy el tener un buen encuentro, encontrar lo que mi amo me pidió que buscase, esa mujer no de pueblos paganos para mi hijo, sino de esa manera, y haz misericordia con mi Señor Abraham. Bueno, él se alegró tanto por Abraham como si el asunto fuese suyo propio. Esta misma persona que les comentaba, que hablábamos en esta semana, que estaba bastante incrédulo frente a la iglesia y a los pastores, también nos comentaba que en este lugar él está trabajando hace 38 años. Y que hace 20 años atrás, 25, el dueño, el amo de esa fábrica, le dio el dinero para comprarse el terreno para su casa. Y él está totalmente agradecido y por eso lo honra hasta el día de hoy, por eso hace 38 años que trabaja ahí. Es interesante. Por un lado se ven ciertas cosas espirituales que no encajan, pero por otro lado tiene cierta honra, ¿no? Una persona del mundo hasta el día de hoy, Dios quiera salvarlo. Pero el siervo de Abraham se alegró como si fuera el asunto suyo propio, ¿no? Entonces el buen siervo defiende la honra de su Señor. Cuando oye hablar mal o negativamente de él, sale en defensa de su amo. Ahora, muchos de nosotros tenemos jefes, ¿no? O alguien a quien darle cuentas hoy día. Bueno, ¿es esta tu postura de siervo, hermano? O sea, ¿lo ves de esta manera o es algo que quizás no lo tenés tan presente? Bueno, es una forma de honrar a aquel amo del mundo, ¿no? Al cual el Señor nos ha puesto por delante. El siervo fiel no miente. Dirá la verdad, aunque sea en su propia contra. Ese es un siervo que honra a su amo. Un siervo fiel es fiel y honra a su amo cuando no toma nada de las pertenencias de su amo. No se atreve a usar los bienes de su señor con fines propios, ¿no? A no ser que los pida o que se lo ofrezcan y le den permiso para utilizarlos, no hay ningún problema. Pero si no, no.
aquellos que se enriquecen robando a su amo, aunque nadie se dé cuenta y lo hagan por años, no se debe olvidar que el Señor de los cielos sí lo está viendo. Y eso va a traer una consecuencia. Y si no la trae acá, la va a traer cuando se presente delante del Señor. La fidelidad de un siervo consiste en proteger la persona de su Señor, ¿no? Si se encuentra también en peligro injustamente. Hermanos, aquel que no honra a su amo terrenal, siendo leal, jamás será leal a Dios si no cambia su postura, ni a los demás tampoco. Y tampoco será leal a su propia alma. Por lo tanto, va a estar en pecado. Y quizás ni se dé cuenta y pase mucho tiempo viviendo así, ¿no? Además de honrar a su amo con su amor, digamos, también debe honrar a su amo con su silencio, ¿no? Sin contestarle, sin contradecirlo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Tito 2:9. A veces no lo hacemos contra ellos, no se lo decimos directamente, pero nos damos vuelta y empieza la canción, ¿no? Como dice un hermano que conozco. Dentro nuestro. Ahora, esto es lo que debe reinar en la vida de los siervos para honrar a sus amos terrenales, pero sin duda el amo también tiene que recordar la forma en que debe conducirse para honrar a su siervo. No es solamente de abajo hacia arriba, sino que si nos toca la postura de amo, también debemos honrar a nuestro siervo, aquel que trabaja para nosotros, aquel que es nuestro empleado, aquel que dedica su tiempo para nuestro bien. Porque si las empresas no tuvieran empleados o las fábricas no tuvieran empleados, uno solo no puede hacer toda esa obra. Por más que tenga el capital, necesita emplear a personas para su beneficio, sí, pero también para beneficios de los demás. Y esa relación tiene que ser de honra. Los amos tienen que recordar que tienen un Señor en los cielos a quien deben dar cuentas. Sí, yo entiendo que las personas del mundo, amos del mundo, quizás no tienen en cuenta a Dios, pero hay una cuestión de conciencia que todo ser humano tiene. Y por lo tanto deben proveer para sus siervos. En ocasiones, no siempre, ellos deben proveer para su alimento. No puede ser que ellos se abastengan y se sustenten y el siervo no coma en todo el día. ¿No está bien? ¿No pueden pasar hambre sus siervos? Ellos deberían elogiar a veces su trabajo o la forma de llevarlo adelante, si es que han hecho algo más o algo bien, ¿no? Conforme a lo que le han pedido. Y no quiere decir esto que deban dejar pasar por alto alguna cosa que ellos hacen mal, ¿no? Pero el premiar, aunque sea de manera verbal, su trabajo, esto da aliento. Y es un buen estímulo, ¿no? Para el siervo. Ellos tampoco deberían sobrecargar con trabajo a los siervos. No sería honrarlos. Los amos deberían dejar tiempo a sus siervos para que edifiquen su alma también. Y esto quizá lo podemos llegar al día de reposo, ¿no? Al día del Señor. ¿Por qué el mundo hoy hace trabajar a la gente? Bueno, no comprenden el Evangelio. El día domingo, digo. Ellos deberían ser delicados, deberían ser atentos también en la conducta para con los siervos. El amo debe pedir sabiduría, ¿no? Para designar las cosas para hacerse, o las que quieren que se lleven adelante, pero siempre tiene que ser de manera delicada, no como una tiranía, no como sobrecargando, sino con un espíritu amable, ¿no? No con severidad. Algunos son tan implacables, algunos amos son tan implacables que echan a perder un buen siervo. Lo echan a perder, lo cansan, lo fastidian, ¿no?
Los amos honran a los siervos cuando no les sustraen nada de su paga, cuando le pagan a tiempo. Nosotros podemos estar en cualquiera de estas dos posturas, o podemos ser siervos o podemos ser amos. El Señor nos puede colocar ahí si quiere, pero en las dos posiciones debemos honrar al Señor. Los amos deben cuidar a los siervos en la enfermedad también. Ellos debieran utilizar todos los recursos y los medios que tienen para ayudar en el momento que esa persona está mal a recuperarse. De esta manera, los siervos honrarán bien a los señores que tienen por amo. Y por último, en quinto lugar, que es lo que vamos a ver la semana próxima, tenemos al padre natural, ¿no? Al padre de familia, al papá. Y sin duda nosotros debemos honrar a nuestro padre natural. Algunos sitúan este mandamiento dentro de la primera tabla de Dios. O sea, no es que arrancan la segunda tabla desde este mandamiento, sino que este mandamiento lo ponen con los primeros 4. Y quizás hay cierta verdad, ¿no? Algunos dicen, por si no hubiéramos cumplido con todo lo referente a Dios, hasta haber honrado debidamente a nuestros padres. Y hay cierta verdad. Pero bueno, no importa dónde está exactamente, pero sí importa la obediencia del mandato. De esto va a tratar la próxima enseñanza, si Dios lo permite. Pero esto que hemos visto hasta acá es una base bien sólida para que el próximo domingo, si nuestro Padre lo permite, podamos entrar en la honra que deben darle los hijos a sus padres terrenales. Para terminar, intencionalmente, quise dejar para lo último el significado bíblico de la palabra honra, que viene de la palabra hebrea kabod. Eso no nos interesa mucho, quizás a nosotros no conocemos el hebreo, pero esa palabra kabod en hebreo indica gloria. O sea, honrar a alguien es darle gloria. Como cuando honramos a nuestro Padre de los cielos, le estamos dando la honra. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar, estimarlos a través de la obediencia, a través del respeto, de la admiración y de la retribución. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de respeto, de estima, de gloria, de admiración. En estas cosas debemos pensar cuando hablamos de honra o de honrar a Dios o a los padres. Y con este pensamiento final, meditemos en nuestro corazón en esta semana para que cuando nos acerquemos a la próxima enseñanza podamos dirigir este pensamiento siendo hijos para con nuestros padres, ¿no? De respeto, de gloria, de admiración. Dios nos ayude, hermanos, a poder cumplir con este mandamiento de amor de parte de Dios. Es un mandamiento que nos pone cierta presión para obedecer, pero es una santa presión y es algo que va en pos de copiar también el carácter de Cristo cuando Él, siendo perfecto y sin mancha, obedeció al Padre en todas las cosas y lo honró en todas las cosas. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y luego tomamos un tiempo. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, con tu palabra. Señor, tu palabra es verdad y es la que nos redarguye de pecado, Señor, la que nos confronta y la que nos hace buscar santidad día a día. Ayúdanos, Padre, porque en más de una oportunidad, en un mismo día, pecamos, Señor, tantas veces contra ti y quizás muchos de estos pecados estén encerrados en este mandato porque no vemos o no podemos darle la honra reverente a tu nombre, Señor. Y entonces nuestros pecados nos apabullan y nos abruman. Padre, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Fortalece a tu pueblo con tu palabra para que meditando en ella, Señor, podamos cumplir este mandato de amor. Te rogamos por esto y por cada alma, Señor. Y seguimos en tus manos, Padre, en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.